Imagine un territorio desértico bañado por el Atlántico, donde el viento susurra historias de traición y abandono mientras dispersa la arena entre las jaimas de un pueblo que espera justicia desde hace medio siglo. Esta no es la introducción de una novela de intriga geopolítica, sino la cruda realidad del Sáhara Occidental, un conflicto olvidado. Corría el año 1975. España, sumida en la incertidumbre de los últimos suspiros del franquismo, mantenía su presencia en el Sáhara Occidental, un territorio que había sido provincia española desde 1958. Mientras tanto, en Marruecos, el rey Hassan II contemplaba el tablero geopolítico con ambición estratégica. La tensión crecía en el Magreb. El Frente Polisario, movimiento independentista saharaui, ganaba fuerza desde su creación en 1973. España había prometido un referéndum de autodeterminación para 1975, siguiendo las resoluciones de la ONU. Sin embargo, los planes estaban a punto de cambiar drásticamente. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo para incentivar que sigamos haciendo vídeos como este. Ahora, sigamos. El 6 de noviembre de 1975, Hassan II ejecutó una maniobra tan brillante como controvertida: la Marcha Verde. Aproximadamente 350.000 civiles marroquíes, portando banderas, ejemplares del Corán y retratos del monarca, cruzaron la frontera hacia el Sáhara español en una demostración de fuerza no violenta pero intimidatoria. Lo que pocos conocen es que esta operación había sido meticulosamente planificada con el beneplácito implícito de potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. Henry Kissinger, entonces secretario de Estado norteamericano, veía con preocupación la inestabilidad en España tras la inminente muerte de Franco y temía que un Sáhara independiente pudiera caer bajo influencia de Argelia, aliada de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Uno de los capítulos menos conocidos de esta historia involucra al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, quien, según documentos desclasificados y testimonios de protagonistas de la época, jugó un papel decisivo en el abandono del Sáhara, contraviniendo incluso la postura oficial del gobierno español en determinados momentos. En octubre de 1975, Juan Carlos, como jefe de Estado en funciones durante la enfermedad de Franco, realizó un viaje sorpresa a El Aaiún, capital del Sáhara español. Ante las tropas pronunció su famosa frase: «España cumplirá sus compromisos y mantendrá su presencia en el territorio». Sin embargo, los telegramas diplomáticos estadounidenses desclasificados años después revelan que, paralelamente, el príncipe mantenía conversaciones secretas con emisarios marroquíes y estadounidenses donde se mostraba favorable a la cesión del territorio. Nuevamente, volvemos a demostrar que tras los diferentes episodios histórico oscuro de España está la traición de los dirigentes españoles manejados por los anglos. No falla. El general Federico Gómez de Salazar, gobernador del Sáhara en aquel momento, dejó escrito en sus memorias que «fuimos utilizados como peones en un juego que ya estaba decidido». Según su testimonio, recibió órdenes contradictorias y finalmente fue relevado por oponerse a la entrega precipitada del territorio. Carlos Arias Navarro, entonces presidente del gobierno, también actuó con duplicidad. Mientras públicamente defendía la celebración del referéndum, en privado negociaba la entrega administrativa del territorio a Marruecos y Mauritania. El diplomático Alfonso de la Serna, testigo directo de aquellas negociaciones, documentó esta doble política en sus escritos diplomáticos. La llamada Operación Golondrina, el plan de evacuación del Sáhara, comenzó a ejecutarse incluso antes de que se firmaran los acuerdos de Madrid, lo que evidencia que la decisión de abandonar el territorio ya estaba tomada de antemano. El coronel Luis Rodríguez de Biguri, último secretario general del gobierno del Sáhara, dejó constancia en su diario de cómo se iniciaron los preparativos para la evacuación semanas antes de que oficialmente se decidiera la retirada. Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia, fue uno de los principales arquitectos de los acuerdos tripartitos de Madrid. Según documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores desclasificados en 2015, Carro había establecido contactos con emisarios marroquíes desde principios de 1975, explorando fórmulas para la cesión del territorio sin consultar al pueblo saharaui. Jaime de Piniés, embajador español ante la ONU, se encontró defendiendo en la Asamblea General posiciones que eran sistemáticamente desautorizadas desde Madrid.
En sus memorias relata cómo se sintió, engañado y utilizado, al tener que sostener públicamente el compromiso español con el referéndum mientras el gobierno negociaba secretamente lo contrario. El 14 de noviembre de 1975, con Franco agonizando, España firmó los acuerdos tripartitos de Madrid con Marruecos y Mauritania. España entregaba la administración, que no la soberanía, del territorio a estos dos países, contraviniendo frontalmente el mandato de Naciones Unidas sobre descolonización. Los documentos desclasificados décadas después revelaron la fuerte presión estadounidense sobre España para esta cesión. En un telegrama enviado por la Embajada Americana en Madrid, se mencionaba explícitamente que un Sáhara independiente sería inviable y caería bajo influencia argelina, perjudicando los intereses occidentales en el Mediterráneo. José Solís Ruiz, entonces ministro del Movimiento y uno de los negociadores en Madrid, defendió años después que no había alternativa ante las presiones internacionales, pero informes internos del Estado Mayor del Ejército desclasificados posteriormente contradecían esta versión, señalando que militarmente España estaba preparada para defender el territorio. Para España, atrapada en una compleja transición política, la amenaza de un conflicto con Marruecos, que ya había abierto el frente de reivindicación sobre Ceuta y Melilla, y la presión de su aliado norteamericano resultaron determinantes. No todos los altos funcionarios españoles aceptaron esta política. El diplomático Manuel Sassot, destinado en el Sáhara, presentó su dimisión en protesta por los acuerdos de Madrid. El general José Ramón Sáenz de Buruaga, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, expresó en un informe reservado su oposición a la entrega del territorio sin garantías para la población saharaui. Eduardo Blanco Rodríguez, último director general de promoción del Sáhara, reveló años después que cuando intentó defender los intereses de la población saharaui en las reuniones preparatorias de los Acuerdos de Madrid, fue apartado de las negociaciones por orden directa del ministro de Presidencia. El 10 de diciembre de 1975, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 3458, que reafirmaba el derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación, y expresaba preocupación por los acuerdos de Madrid, considerados contrarios al derecho internacional. Posteriormente, en 1991, tras años de conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario, se estableció la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, con el mandato específico de organizar un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, este referéndum jamás se ha celebrado. Marruecos ha bloqueado sistemáticamente su realización mediante diversas estrategias, incluyendo la alteración demográfica del territorio con colonos marroquíes y disputas interminables sobre quién tiene derecho a votar. Entre 1980 y 1987, Marruecos construyó un muro defensivo de 2.700 kilómetros que divide el Sáhara Occidental, conocido como el Muro de la Vergüenza. Este muro, plagado de campos minados, se estiman unos 7 millones de minas, es vigilado por 120.000 soldados marroquíes y separa la zona occidental controlada por Marruecos de la zona este controlada por el Frente Polisario. Esta barrera, apenas mencionada en los medios internacionales, es la segunda estructura defensiva más grande del mundo después de la Gran Muralla China, y simboliza a la perfección el enquistamiento del conflicto y el aislamiento de la población saharaui. Desde 1975, aproximadamente 165.000 saharauis viven en campamentos de refugiados cerca de Tinduf, en la inhóspita Hamada argelina, una de las zonas más áridas del desierto del Sáhara. Generaciones enteras han nacido y crecido en el exilio, manteniendo viva la llama de una patria que nunca han pisado. La República Árabe Saharaui Democrática, proclamada por el Frente Polisario en 1976, ha sido reconocida por más de 80 países, aunque muchos han congelado o retirado este reconocimiento ante las presiones diplomáticas y económicas de Marruecos y sus aliados. En marzo de 2022, el gobierno español dio un giro histórico a su postura sobre el Sáhara al apoyar el plan de autonomía marroquí como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto, abandonando la tradicional neutralidad española y distanciándose de las resoluciones de la ONU. Este cambio se produjo tras meses de tensiones diplomáticas con Rabat, que había utilizado la inmigración como arma de presión permitiendo la entrada masiva de personas a Ceuta en mayo de 2021.
El Sáhara Occidental alberga una de las mayores reservas de fosfatos del mundo en las minas de Bucra, un recurso estratégico para la producción de fertilizantes y cuya demanda mundial no deja de crecer. Además, sus aguas costeras son de las más ricas en pesca del Atlántico. Estudios geológicos apuntan también a la existencia de importantes yacimientos de petróleo y gas natural, lo que explica en parte el interés de varias potencias por el control efectivo del territorio. España, como potencia administradora de jure según la ONU, nunca se aceptó internacionalmente la cesión administrativa a Marruecos y Mauritania. Mantiene una responsabilidad jurídica y moral con el pueblo saharaui que no ha ejercido. Los documentos históricos confirman que el abandono del Sáhara se produjo contra el criterio de muchos diplomáticos y militares españoles, que advertían sobre la ilegalidad de la cesión y la traición a un pueblo al que se había prometido autodeterminación. Mientras tanto, en los territorios ocupados, los saharauis sufren vulneraciones sistemáticas de derechos humanos según organizaciones como Amnistía Internacional. Las protestas pacíficas son reprimidas duramente, y activistas como Aminatou Haidar han denunciado torturas y desapariciones. En los campamentos de refugiados, contra todo pronóstico, los saharauis han construido una sociedad organizada, con un sistema educativo y sanitario básico, y mantienen viva su cultura, identidad y determinación de recuperar su tierra. El conflicto del Sáhara Occidental representa uno de los casos más flagrantes de doble moral en las relaciones internacionales contemporáneas. Mientras se condenan y sancionan ocupaciones ilegales en otras regiones del mundo, la ocupación marroquí del Sáhara ha contado con la complicidad activa o pasiva de las potencias occidentales, motivadas por intereses económicos, geoestratégicos y migratorios. La historia del Sáhara Occidental es el relato de cómo los intereses de las grandes potencias y la Realpolitik pueden prevalecer sobre el derecho internacional y la justicia, condenando a todo un pueblo a décadas de espera por un referéndum que, a pesar de contar con el respaldo legal de la ONU, parece alejarse cada vez más en el horizonte del desierto mientras el mundo mira hacia otro lado.